Ahí está. A ver si. Hola. Bueno, voy a ver si hay alguien en la. Vamos a poner pausa. Ahí está. Hola Esther, ¿cómo estás? Ahí estás. Muy bien. Estás muteada, si querés te podés desmutear. Bueno, siento. Hola, Hola, ¿cómo hola, estás, ¿cómo Esther? va? ¿Me ves o no me No, ves? no te veo. No sé por qué. Estás sin. Ah, porque también, ahí está, ahora me Ahora ves. sí, ¿cómo estás? Bien, todo bien, por suerte, Me alegro un todo montón. en orden. Acá estoy con Berta. Saludos Clarisa, para todas. muchas Sí, Clarisa gracias. vi que suspendió. Suspendió Clarisa y hay otra señora que no me acuerdo el nombre que está llegando, pero estaba medio con gripe y no sabía si venía o no. Hay otra señora que me dijo por ahí llegaba 10 minutos más tarde. Varias no vienen porque hay un evento en Beit Torah. No importa, yo la clase la doy igual, a mí no me afecta. Tengo que buscar el archivo. Igual queda eso. Sí, claro, claro. Bueno, hoy vamos a hablar son dos parashiot, se leen esta semana, pero aparte primero, Hodesh Tov, empezamos hoy el mes de Iyar, un mes importante, es el segundo mes, Ujú. el mes bueno, yo les mandé a todas, es el mes de la sanación, hay muchas meditaciones y muchas cosas para hacer al respecto. Es un mes lindo, muy lindo. Bueno, y Recuerdo que ando tan emotional. sí, estamos todas como así, muy emocionadas. Pero yo sanación para mi bracito. ¿Qué pasó? Me caí primero en el bar mitzvah de mi nieto y después a las 2 semanas o a la semana después, el primer martes dejó la Moed, me caí acá limpiando y me fracturé el radio. Y bueno, acá estoy, haciendo todo con una mano, lo que puedo, con una mano y sin poder manejar mucho. En realidad no debería manejar nada, pero bueno, me tengo que mover. Nosotras las mujeres somos así. Es así que bueno, acá estamos con la manito. Primera fractura de mi Bueno, vida, por suerte la izquierda, Ajá. gracias a Dios. Así bueno, que, bueno, que gracias. te repongas pronto, Muchas gracias. porque Eh, después hay que hacer kinesiología. Sí, pero bueno, acá le estaba contando a Berta que yo viajo después a Argentina por 2 semanas. ¿Cuándo, Viajo cuándo viajar? viajo del 12 al 25 y llego el 26 a Miami y el 28 me voy a Israel por 3 semanas, me voy a Shavuot allá. Las clases igual las voy a seguir dando por Zoom, así que ¿Dónde eso no quedas en varía. Israel? En Israel, en Jerusalén. Voy a Jerusalén. Es mi Yo lugar. llego Amo. Vos llegás. el 15 de Vos mayo. llegás el 15. No, claro, Y ese día me, es Lag BaOmer y yo voy a hacer un evento de Lag BaOmer el domingo 11 antes de viajar. ¿En Jerusalén? Acá voy a hacer un evento de Lag Sí. BaOmer acá. Vamos a comer, voy a hacer hamburguesas, como hay que hacer algo con fuego, vamos a comer hamburguesas. ¿Cuándo regresas Yo entonces? llego el. Si son 3 semanas. No, no, Lag BaOmer es el 11 de mayo. Yo ya estaba pensando 11 de mayo y yo me voy el 12, es el día 12. anterior al viaje. Voy a hacer un evento del Aqua Omer, ya les va a llegar. Vamos a comer hamburguesas y es todo sobre la luz y la espiritualidad femenina en el judaísmo. Qué lindo. Va a estar lindo. Así que ahí lo estoy empezando a preparar. llego tarde, llego Llega tarde. Bueno, vamos a empezar a hablar de las parashiot. Esta semana se leen dos, se lee Tatzria y Metzorá. Son dos que siempre se leen juntas y habla de la pureza, la palabra, la restauración, son lecciones para el alma. Y son dos parashot de Vaikra, que es el libro que estamos leyendo ahora, que a primera vista, cuando uno ve de qué se trata, dice, ¿qué tiene que ver esto con la realidad actual? Parecen temas como muy lejanos porque habla de la impureza, impurezas rituales, habla de enfermedades cutáneas, mal llamada lepra,
y de las emisiones corporales, como por ejemplo la menstruación y el semen en el hombre. Entonces uno dice, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Pero tiene mucho que ver con la vida actual, porque a simple vista es una cosa, pero cuando uno empieza No estás pensando, ok. Cuando uno empieza a mirar un poquito más profundo, ve que es como un mapa espiritual muy lindo, y se conecta el cuerpo con el alma, se conecta el individuo con la comunidad y se conecta la palabra con las consecuencias. Entonces vamos a ir viendo de a poquito. Primero está el fenómeno, toda la parte de Tatsriya, que es el milagro del nacimiento y la entrada al pacto, con el Brit Milá para el tema de los varones, por ejemplo, o cuando se pone el nombre a las nenas, Simchat Bat. La parashá comienza con la ley de purificación de la mujer después del parto. Voy a hacer un paréntesis y voy a explicar qué es pureza e impureza, porque se ve a lo largo de toda la parashá, de las dos. El tema de pureza e impureza espiritual no tiene que ver con muerte, no tiene que ver con castigo, viene de este concepto que voy a explicar ahora. La pureza es vida, o vida es pureza, es lo mismo, ¿está bien? Ausencia de vida, no muerte. Todo lo que sea ausencia de vida es impureza. Entonces, ¿por qué la mujer está impura cuando da luz? Porque su útero no genera, no tiene más vida adentro. Largó al mundo la vida que había adentro. Entonces no es que hay muerte, pero sí hay ausencia de vida. Y después lo vamos a ver con el tema de la menstruación también. Hay ausencia de vida y eso la transforma en impura. ¿Impura para qué? Cuando yo hablo de impureza, ¿para qué de qué es el tema de la impureza? Para poder hacer los sacrificios y los rituales que había en el Mishkan, en el templo móvil, digamos, y en el templo en Jerusalén, había que estar puro espiritualmente. Cuando uno estaba impuro por haber estar en conexión con la muerte, por ejemplo, con un animal muerto o con una persona muerta, o con una mujer que acaba de menstruar o que acaba de dar a luz, o un hombre, diferentes, que lo vamos a ver en un ratito. Pero es impureza física, No, no es impureza física, es impureza espiritual. espiritual. Entonces, parte es impureza física, se origina Ujú. en lo físico, Ujú. pero se transforma en impureza espiritual. Por eso no podían hacer el sacrificio, no podían ir al altar a hacer el sacrificio o la ofrenda que querían hacer. Entonces, cuando la mujer da luz y físicamente se convierte en impura porque no tiene más vida dentro de su útero, se convierte en impura. Y eso hace que cuando vuelve a estar pura, que después lo vamos a ver, el tema de la mikva y demás, puede llevar su sacrificio al templo. Pero esto tiene algo más profundo, que eso es según el Midrash, el nacimiento de un hijo es extremadamente sagrado, ¿sí? Es lo máximo. Y es tan sagrado que incluso el proceso de volver a la normalidad después de la impureza tiene que ser tratado con mucha reverencia y con mucha importancia y con mucho detalle. Este sacrificio, el sacrificio después de que la mujer da a luz, no se ofrece porque el parto sea un pecado. De hecho, no es ningún pecado dar a luz, sino que es para agradecerle a Shem por sobrevivir a los peligros a los que las mujeres nos exponemos cada vez que estamos en un parto, cada vez que damos a luz. Porque parece
Uno lo da por sentado, fue a tener familia, fue a un parto, fue a una cesárea. Hay tantos peligros en un parto, para el bebé como para la mamá, que bueno, no voy a empezar a nombrar la cantidad de casos que hay de cosas que salen mal. Mi hermano es obstetra, así que sé mucho de este tema. Entonces no es que voy a hacer un sacrificio o voy a hacer una ofrenda al templo por un pecado y tengo que limpiarme del pecado. Es al revés, es de agradecimiento. ¿Está bien? Pero como la mujer está impura, no puede ir a hacer la ofrenda. ¿Se entiende? Mm. Entonces, el Rebbe de Lubavitch enseñó que cada niño que nace trae una pequeña chispa nueva de la divinidad al mundo. Todos sabemos que todos tenemos una chispita de Hashem adentro. Entonces, cada niño que nace trae una nueva chispita de Hashem al mundo, una chispita de luz, que esta chispita nunca había existido hasta ese momento. El Brit Milá, en el 8º día, que lo marca en esta parashá, remarca esta idea. Es la idea de la conexión entre el bebé que nació y Hashem, y que no depende del intelecto del nene, ni de su madurez espiritual, ni de su madurez intelectual. Es inherente, es por default, inherente, esa chispita es eterna, hasta que Hashem decide que la persona, el bebé, cuando crece y se convierte en adulto y Besrat Hashem viva hasta los 120 años, esa chispita vuelve con Hashem. Entonces, todo el principio de esta parashá habla del tema del parto y del nacimiento y del Brit Milá. Resumo, el sacrificio, la ofrenda que la mujer hace después de dar a luz, no es para limpiar un pecado, no es un pecado, sino es para agradecer por haber sobrevivido y haber sobrepasado todos los peligros que esto implica y para agradecer poder haber traído un poquito de más luz a la tierra. Ese es el principio. Después nos encontramos en la parashá con todo un tema de la tzaraat. Tzaraat está mal traducido como lepra. Tzaraat era toda enfermedad de manchas en la piel. Cuando uno ve la traducción de la Torá a los diferentes idiomas, lo traducen como lepra, porque habitualmente las manchas, habitualmente no, me retracto, muchas de las manchas en la piel pueden llegar a ser lepra. Ok, entonces, esta enfermedad, Tzaraat, que hoy parece ser que no existe, por eso se dice que no es la lepra, se trata de un fenómeno espiritual. ¿También como psoriasis o no? No. Es una enfermedad espiritual. Se traduce en el cuerpo, pero el origen es espiritual. Era una de las cosas, ahora vamos a ver. Se origina en algún pecado, algo malo que uno hace en forma espiritual y se traduce físicamente en manchas en la piel. Y está relacionado en general con el mal uso de la palabra. No solamente la Shonará, ahora voy a explicar los 10 pecados relacionados con esto. Pero primero quiero explicar por qué la piel, por qué Hashem manda enfermedades a la piel, qué tiene que ver la piel con la parte espiritual. El hombre, el primer hombre, era luz, era solo luz. Luego se cubre el cuerpo de piel y oculta la luz que trae desde Hashem. Cuando recubre la luz, recubre el alma. Entonces, por eso decimos que somos cuerpo y alma. La piel recubre el alma, la luz de Hashem. Cuando la piel se enferma, ahí sí está relacionada con la psoriasis. Cuando la piel se enferma, hay una desconexión
entre el alma y la persona. Y eso es lo que la piel puede captar. Por eso, porque está relacionado con el alma, la piel, por eso toda enfermedad del alma se traduce en la piel. ¿Se entiende? El Midrash dice que esta enfermedad actúa como una advertencia a una corrupción interna, algo que no está funcionando bien espiritualmente. Dice así el Midrash: el tzarat representa la ruptura entre la apariencia externa de la persona, porque es lo que el resto ve, la piel, y su verdadera esencia. Cuando el ego se infla más allá de la raíz espiritual, quiere salir, se produce una desconexión que se manifiesta en la piel. Esto es lo que dice el Midrash. Y el ego no es solamente hablar de... El ego es darle más importancia a mí mismo y a lo que yo quiero que a lo que debo hacer. Entonces, el tzarat no se toma como castigo, sino como una revelación, como una oportunidad de ver que en realidad estoy haciendo algo mal y tengo que rever y tengo que pensar qué es lo que estoy haciendo mal y poder corregirlo. Es una advertencia, no es un castigo. La que tuvo, hay muchos ejemplos de tzarat en la Torá. Por ejemplo, Miriam, la hermana de Moshe. Hubo un momento que le agarra esta enfermedad. ¿Por qué? Porque habló mal de Moshe y de Aarón. Entonces le agarra esto. ¿Qué pasó? Se la separan, que es lo que voy a hablar ahora, la separan, ella reflexiona y una vez que entiende qué es lo que ella hizo mal, se le va esa enfermedad y vuelve al campamento. Entonces, hoy Tzarat se puede entender como cualquier manifestación externa de una desconexión interna. Por ejemplo, actitudes tóxicas, rupturas en nuestras relaciones, incluso enfermedades emocionales. La Torá sí nos enseña que la cura de todo esto empieza por dentro. No es solamente ponerme la cremita o el tomar el antibiótico. Hay algo que va por dentro. Y lo puedo decir en primera persona. En el 2018 me encontraron un melanoma en la cara. Hice mucho, aparte de operarme y de sacarme el tumor y toda la historia, hice mucho trabajo con mis rabinos y con mi psicóloga y demás, mucho trabajo interno para ver qué era lo que estaba pasando. Bueno, Baruch Hashem, me curé. Cuando alguien tenía una mancha, en la época estoy hablando ahora del desierto, cuando alguien tenía una mancha en la piel, tenía que ir a ver a un Cohen, uno de los Kohanim que hacían los sacrificios y las ofrendas. Y el Cohen tenía que dictaminar si esa mancha lo convertía en impuro o no, porque había diferentes tipos de manchas. Y ya, ¿por qué lo tenía que hacer un Cohen? Porque el Cohen era el que sabía distinguir para poder saber si tenía que hacer el sacrificio o la ofrenda en el altar o no. Ellos eran especialistas en el tema. Además, el Cohen identificaba a la familia de la persona que tenía esta mancha, si era impura, y determinaba que, ahora voy a explicar, los 10 pecados por los cuales salían estas manchas, para el Cohen alejarse de esa familia y no estar cerca para no casarse con nadie de esa familia. Por eso lo tenía que hacer el Cohen. Por dos temas. Uno, para no casarse con alguien impuro y alguien de una familia no respetable. Y aparte para poder dictaminar si correspondía o no hacer la ofrenda o el sacrificio correspondiente. Cuando el Cohen identificaba a una de estas familias, perdón, a alguien que hacía alguno de estos pecados, lo mantenía alejado.
Y el Midrash, acá está, el Midrash menciona 10 pecados por los cuales alguien merecía tener esta enfermedad, que no era, repito, no era permanente. Se iba en el momento que la persona, Y si se iba, entonces, porque el Cohen tenía peligro si la persona se porque, corregía. era el tema de la familia. Ahora ahora, cuando escuches los pecados, vas a entender. Hacer Claro, por qué la familia tiene, a ver, hacer idolatría no es, si hay uno solo que hace idolatría, la familia lo abofetea y se terminó. Pero cuando, lo corrige. Pero si una persona sigue haciendo, quiere decir que viene, es una cuestión de raíz. Entonces, ese es el número, claro. Día a día. Entonces, el primer pecado es hacer idolatría. El segundo, blasfemar en el nombre de Hashem. Tercero, inmoralidad. Si vos pensás, son todos pecados que uno no hace solo. Lo hace en comunidad, o lo hace en familia, lo hace con otro. Robo. Y acá viene. La yonará. La yonará es hablar mal de otro. No es cuando no solamente está la hablar mal. persona? Hablar de otro. Hablar mal de otro o dar a entender algo del otro. La yonará es un tema, pero que da para 2 años de curso, no de una clase. La yonará. Dar falso testimonio. Dar o hacer una sentencia distorsionada. Jurar en vano. Entrar ilegalmente en la casa de alguien en propiedad ajena y provocar una pelea entre la gente. Cuando el Cohen diagnosticaba Tzarat, el afectado debía ser aislado y lo mandaban era como un pueblo separado, un campamento, era un campamento separado. El aislamiento permitía al individuo reflexionar. Por eso lo tomamos como una advertencia para la sanación y no como no como un castigo. Entonces, el aislamiento permitía al individuo reflexionar sobre sus actos. O El sea que Midrash, cuando sanaba, la familia también era incorporada de nuevo. exactamente, exactamente. El Midrash enseña que este proceso no es de castigo, y lo reitera muchas veces. Esto no era un castigo, sino era un proceso de sanación. ¿Por qué? Porque somos todos humanos y todos pecamos y todos cometemos errores. Entonces, lo importante es el deseo y la voluntad de sanar y de corregir. Por eso están oportunidades para sanar. El Rebbe de Lubavitch explica que este aislamiento de la Metzorá simboliza también la necesidad de desconectarse del bullicio social y del entorno, para reconectarse con la esencia. Para uno es muy difícil hacer una introspección y un análisis de las cosas que uno hizo bien o mal, estando inmerso en el medio de todo. El poder aislarse a uno tienes más tiempo, porque no estás pensando ni en el otro, ni qué el otro piensa, ni el otro qué dice, ni qué van a pensar de mí, ni qué tengo que hacer yo por el otro. No estás vos con vos mismo. Hoy podríamos ver esto como una llamada para buscar momentos de una soledad, como lo llaman acá, soledad reflexiva, ¿sí? Apagamos, es como cuando yo apago el teléfono, nos desconectamos de todo flujo de comunicación y de las redes sociales y nos damos una pausa, nos permitimos tener una pausa auténtica para conectarnos con nuestra esencia. Esta enfermedad, Tzarat, también se veía en las casas, se podía dar en las casas, por eso hablaba de la familia. A veces había manchas en las paredes, aparecían manchas. Esto indicaba que el dueño de la casa había actuado deshonestamente, que había escondido riquezas o que había hecho algo en la sociedad o en la comunidad que no correspondía.
Por eso el Rebbe enseña siempre, la casa judía debe ser un pequeño santuario, ¿sí? Cuando la atmósfera espiritual de un hogar es agradable, va todo bárbaro. Cuando la armonía espiritual de un hogar se deteriora, esto impacta también en la parte material y se empiezan a romper cosas en la casa y empiezan a salir manchas y demás. Entonces, así como el hogar puede enfermarse espiritualmente, también puede ser sanado espiritualmente. ¿Cómo? Trayendo luz al hogar. ¿Cómo hago eso? Estudiando Torá, encendiendo las velas de Shabbat, hacer actos de Gesed, de bondad, construir un hogar luminoso, un hogar espiritual, que implica acciones físicas y acciones espirituales. Entonces hay que crear un espacio de paz, con palabras de paz, tratar de no decir malas palabras adentro de una casa, usar palabras positivas, cumplir con mitzvot y con valores que eleven a los miembros de la familia a los que habitan la casa. Hacer reuniones, dar clase, hacer ceder de Pesaj, hacer todo lo que uno puede para elevar la luz de dentro de la casa. Finalmente, la parashá habla de las diferentes situaciones donde una persona se vuelve ritualmente impura desde lo físico, no desde lo espiritual. Y eso es debido a emanaciones corporales humanas, que no son un pecado porque es algo fisiológico del ser humano, pero algo físico lo convierte en impuro espiritualmente. Y esos son en el hombre las secreciones anormales o emisiones normales de semen. Los hombres en general, especialmente los jóvenes, tienen emanaciones de semen no voluntarias. Esas son las que lo convierten en impuro. Por eso van a la mikve los hombres. Los hombres cuando van a la mikve, otro día voy a hablar bien qué es la mikve, porque eso es una clase entera. Las mujeres nos metemos en la mikve, nos sumergimos 3 veces, o según la costumbre, algunas 7, pero 3. Los hombres son 7, 28, no sé, son cualquiera. Y tienen una brajá atrás de la otra cada vez que se sumergen. Una de las brajot es por la emanación de semen, que es normal, pero lo convierte en impuro. En la mujer es el flujo menstrual o el flujo cuando tiene pérdidas, que no tiene un sangrado que no es menstruación, pero tuvo una pérdida, o tiene flujo anormal, por ahí hongos o flujo con hilitos de sangre. Hay rabanim especializados en analizar, sí, especializados, pero esto no es algo que es un pecado, es parte de la fisiología. Sí. Ok, volvemos. ¿Por qué esto trae impureza? Porque es la ausencia de vida. Si tengo la menstruación, es una potencial vida que iba a haber adentro del útero, que el útero se preparó para recibir al huevo fecundado y hubo ausencia de vida, no hubo huevo fecundado, por eso cae la menstruación. Entonces, no es muerte, pero hay ausencia de vida. Eso lo transforma, como hay ausencia de vida, es impureza. Por ejemplo, una persona emocionalmente súper deprimida Sí, está en ausencia de vida. no lo Pero sé. no No está. físicamente. No está en ausencia de vida, porque tiene vida. Sí, no físicamente, así me refiero. Por eso de- eso lo tiene que ver y evaluar los rabanim. Ujú. Porque de acuerdo a qué tipo de depresiones, hay depresiones químicas, Dicen, es que está en muy MS. rendida, por ejemplo. Bueno, sí, pues son frases
frases terribles, pero hay Pero- muchas brajot y muchas, yo sé que de eso hay muchas cosas que se hacen, como por ejemplo el Pidyon HaNefesh. El Pidyon HaNefesh es el rescate del alma, Ujú. que es algo muy común en la gente ortodoxa o la gente observante. El Pidyon HaNefesh es algo que figura en los Sidurim y en la Kabbalah y en todos lados, que está como medio oculto. Uno no lo puede hacer, uno tiene que contratar a alguien para hacerlo, que es el rescate del alma. Es justamente para este tipo, por ejemplo, para este tipo de casos, donde hay gente deprimida, donde hay mujeres que no pueden quedar embarazadas, familias que no pueden quedar embarazadas. Pero eh, eso no sería impureza. no, no es, Impureza. no es impureza, No es. no es impureza, es Correcto. Pidyon HaNefesh, no es impureza, pero es como una enfermedad del alma, pero no impureza. Por eso se hace el Pidyon HaNefesh, para rescatar el alma de esa Ujú. enfermedad y que vuelva a estar dentro de la normalidad. Voy a dar un ejemplo. Conozco muy cercanamente un matrimonio que estuvo casi 2 años buscando quedar embarazada. No quedaba, no quedaba, no quedaba, no quedaba. Hicimos el Pidyon HaNefesh. A los 15 días le dio positivo. Impresionante, impresionante. Y de así tengo un montón de casos. Nosotros con mi familia lo hicimos el Pidyon HaNefesh. Conozco muchos amigos que se hicieron Pidyon HaNefesh y empiezan como a abrirse caminos y otras posibilidades. Entonces, para la gente deprimida, la gente que está tan mal, como decís vos, muerto en vida, se hace Pidyon HaNefesh. No es impureza, no. Impureza va por... Impureza es cuando uno hace algo mal. Sí, A ver, cuando la uno lo que te dije daña, antes, la digamos, Yonara... lo artesanal, por No, ejemplo. no, no, pero por eso. Ujú. La impureza viene de estos 10 pecados que yo nombré Ujú. y de emanaciones corporales. El estar deprimido es una enfermedad que no tiene nada que ver ni con las emanaciones ni con ninguno de esos 10, Exacto, no es- entonces no es impuro. ¿Ok? Está enfermo, pero no impuro. Entonces, repito, la menstruación, hay ausencia de vida, no hay muerte, pero hay ausencia de vida. El semen derramado también es ausencia de vida, porque ese semen, si hubiese fecundado un óvulo, hubiese generado vida. Hay ausencia de vida, genera impureza. ¿Por qué impureza? Porque la vida es pureza. Al no haber vida, hay impureza. Por eso impureza no es estar sucio, Sí. eso es lo que lo que pasa es que físicamente uno lo relaciona con estar sucio y no es así. Es la ausencia de vida, la impureza es ausencia de vida. Entonces, Como la oscuridad, ausencia de- exactamente, la oscuridad es la ausencia de luz. Ujú. Qué buena cotación. Entonces, estas emanaciones, tanto la menstruación como el flujo, como el semen, no son pecados, no son algo moralmente negativo. Es parte fisiológica, Hashem nos hizo así, digamos, es parte del cuerpo, no es un pecado, son procesos fisiológicos naturales, ¿ok? Que nos acompañan a lo largo de toda la vida humana. No hay muerte, pero hay ausencia de vida. Entonces, ¿por qué generan una impureza ritual? Y acá está, la Torá nos enseña que toda pérdida de vida o de pérdida de potencial de vida, es decir, de una vida potencial como un huevo que sería fecundado, el semen y demás, incluso natural, implica una disminución espiritual que requiere un proceso de renovación, de limpieza. No es un castigo, repito, no es un castigo, sino es un reconocimiento del valor de la vida. Así, después de ciertas emisiones, la menstruación, el semen y demás, la persona debe sumergirse en una mikve, que es un baño ritual. Y en algunos casos, cuando estaba el templo, en algunos casos debía llevar un sacrificio o una ofrenda al templo para reconectarse espiritualmente con Hashem.
Ese era el objetivo, la reconexión espiritual. Hoy en día, aunque la mayoría del mundo occidental no vive bajo el sistema de impureza o de pureza ritual, salvo los ortodoxos judíos que cumplen el tema de la mikve, este principio igual nos enseña a respetar a nuestro cuerpo y reconocer momentos donde hay vulnerabilidad física. Las mujeres lo sabemos muy bien. Los días de la menstruación estábamos recontra susceptibles, nos molestaba todo, nos dolía todo, nos duele la panza, nos duelen los ovarios. Es realmente es estar vulnerables físicamente. Entonces, al reconocer esto, de estar vulnerables, también tenemos que darnos la posibilidad de renovarnos espiritualmente y emocionalmente. Por eso tenemos que cuidar de nuestra salud, respetar nuestros ciclos naturales de la menstruación y de todo, el biorritmo cardíaco, el biorritmo natural de cuándo tengo que comer, cuándo tengo que dormir, cuántas horas debe dormir el cuerpo. Cuando uno no respeta el biorritmo, el orden natural, el cuerpo se enferma porque no estamos respetando nuestro cuerpo. Tienes que parar. Tengo que parar, exactamente. Y todo hay que vivir cada proceso de esta transición como parte de nuestro servicio a Hashem, de Avodat Hashem se llama, del servicio a Hashem. Aquí termina la parashá, pero yo voy a leer algunas conclusiones. Estas dos parashiot, Tatzria y Metzorah, nos dejan una enseñanza muy luminosa, ¿sí? No hay caída sin posibilidad de ascenso. Después de cada tropezón hay que levantarse y seguir. Después de la menstruación viene el periodo donde puedo volver a gestar. ¿Sí? Más clarito que ese ejemplo que nos mandó Hashem, es maravilloso. Cada palabra que corregimos, cada acto que hicimos incorrecto y lo reparamos, cada vez que iluminamos un espacio con palabras de Torá, con actos de Gesed, con ayudando a la gente, con no permitir que otro hable la Yonará o no escuchar el la Yonará, cada vez nos acerca un pasito más a revelar el alma divina que tenemos y que late en todo y traemos a Shem a la tierra. El Rebbe de Lubavitch enseña, lo leo así tal cual, el objetivo de toda oscuridad, como dijiste vos, es la ausencia de luz, el objetivo de toda oscuridad es revelar una luz aún mayor. Cuando uno está en la oscuridad y de repente ve un rayito de luz, es como que a uno se le ilumina. Cuando empieza la oscuridad no veo nada, pero cuando me empiezo a acostumbrar a la oscuridad, empiezo a ver ya sombras y la luz es mucho más fuerte. Cuando sanamos, no solo regresamos al estado anterior, sino que nos elevamos un poco más de lo que ya habíamos alcanzado, porque estamos un paso más arriba, estuvimos reparando. Entonces, bueno, mi deseo es que todos podamos encontrar nuestro camino y nuestro aislamiento, un camino para la renovación y la pureza y el crecimiento interior. Esto es Amén. 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 Esta es la para allá de hoy. Vamos a empezar. Gracias. Vamos a empezar. Me encantó esta para allá, me encanta. Bueno, y esto tiene mucho que ver con lo que voy a hablar en Lag BaOmer, de la luz de la mujer. De eso voy a hablar mucho. De eso se va a tratar el evento de Lag BaOmer. Voy a hablar ahora, esperen un segundito que tengo que encontrar el Y yo archivo. voy a servirme agua. Dale, perfecto. ¿No me servís un poquito de alguno de los jugos? ¿Qué prefieres? El que está abierto, sí, ya terminó ese. Vamos a hablar de tefila. Esto yo ya lo expliqué. Igual voy a hacer un resumen chiquitito. Ok.
Ah, en la heladera. Sí. Em, acá. No sé por dónde empezar. Acá. Bueno, voy a ir haciendo así. Ok. Vamos a empezar con la tefilá. Tefilá es el rezo. El rezo que hoy hacemos guiado con el sidur. Antes no había sidur. La tefilá reemplaza a los korbanot, que eran los sacrificios y las ofrendas que se hacían en el templo, para conectarnos con Hashem, ¿sí? El objetivo de la tefilá es conectarme con Hashem. Puedo hacerlo guiado a través de un sidur o puedo hablar directamente. Y poder. Así es. Ujú. Clarisa habla directamente. Clarisa habla directamente, ahí está. Ya se pelea con el signo. Así es. Siempre la tefilá Yo hablo fue obligatoria dentro de la Torá. Es obligatoria la tefilá. No rezar con un librito. Es obligatorio conectarme con Hashem. Eso es lo que es obligatorio. ¿Está bien? Se rezaba lo que salía del corazón, se acompañaba con los korbanot, con las ofrendas en el Beit HaMikdash, y así el mundo se mantenía con las dos cosas, con el rezo hablado y con los korbanot. Cuando se destruye el templo y desaparecen los korbanot, 120 rabinos en la gran asamblea deciden crear un rezo ordenado y así se origina el Sidur. Por eso hoy en la Knesset hay 120 miembros en el Parlamento de Israel. Son 120 miembros porque en la asamblea de los de los grandes sabios, fueron 120 rabinos. Hay 3 redacciones con variaciones del Sidur. Cada variación se llama Nusaj. Está el Nusaj Ashkenaz, no Ashkenazí, Ashkenaz, que lo usaban los judíos de Alemania y Europa Oriental, el Nusaj Sefarad, que lo usaban en España y en Europa Occidental, y el Arizal, que es el Nusaj Arizal, que lo usan los Hasidim, con el que sigue el texto cabalístico del Arizal, y el de muy parecido al de Chabad. En el libro tradicional no hay plegarias tradicionales como ¿qué rezo para encontrar una pareja o para tener un hijo o cuando estoy asustado? Eso no, eso se lee en los Teilim. ¿Verdad? Esto no quiero hablar de los Teilim. Ok. Se dice que cuando venga el Mashiach y vamos a volver a tener el templo, ahí esto no va a servir más porque va a haber los korbanot nuevamente. Como no se sabe con exactitud cómo eran los rezos originales que vienen desde el desierto, se escribieron los diferentes sidurim, estas 3 que dije, 3 o 4, con diferentes pronunciaciones. Por eso los sefaradim dicen Baruch, los ashkenazim dicen Boruch, otros dicen Buruch, porque no se sabe cómo era originalmente. Cada uno pronuncia como escuchó a sus antepasados. Y así es, pero hay 2000 años de separación, nos separan 2000 años del desierto. Entonces, ¿cómo era? Y nadie sabe. Se dice que el Mashiach nos va a contar, o el Naví nos van a contar cómo era la palabra real. Ok. Ok. Algunas cosas generales de los rezos antes de meternos de lleno en los primeros del día. Cuando uno escucha a otra persona decir una brajá, no cuando uno lo dice a uno mismo, cuando uno escucha a otro decir una brajá, una bendición, uno tiene que decir amén. Eso, el decir amén, nos hace socio con el que está diciendo la brajá. No puedo decir amén cuando lo digo yo sola, ¿eh? Digamos, amén es para otro. Amén quiere decir verdad. Creo que eso es verdad. Testifico que es verdad. Por eso
me hace socio. Y que así sea, también se puede traducir, que así sea, Y porque como así sea. es un deseo de que sea verdad. Por ejemplo, cuando uno lee la brajá antes de un viaje, Tefilat Derech. Digamos, cuando yo digo la brajá del vino, Boré Priagafen, que se contesta amén. Es verdad. ¿Qué dice la brajá? La brajá dice, testifico que es verdad que Hashem creó el fruto de la vid. Doy fe, creo que Hashem creó el fruto de la vid. Ahí lo traduzco como es verdad. También lo puedo traducir, como dije, en que así sea. Cuando me dan una brajá, cuando los padres le damos una brajá a nuestros hijos, o cuando me dan una brajá antes de viajar, la traducción no es verdad, es que así sea, que se cumpla, que así sea, que seas sabio como Efraín y como Menashe, que cruces el océano y que llegues sano del otro lado. No digo es verdad, lo traduzco como que así sea. Pero la palabra en hibrit es amén. Lo mismo que shalom, que tiene un montón de significados, la palabra amén también. Dice la Kabbalah que es más honorable el que responde amén que el que dice la brajá. Eso dice la Cábala. Porque no está obligado a decir amén. Uno no está obligado a contestar amén, pero es honorable. Entonces, tiene más mérito el que contesta amén que el que está diciendo la brajá en sí misma. De hecho, hay una costumbre cabalística que se llama Seudat Amenim. Amenim es de muchas palabras amén, el plural de amén, amenim. Se realiza para lograr algo fuerte y mover los cielos. Cuando pasa algo, por ejemplo, se están haciendo muchos Seudat Amenim para el tema de los secuestrados. Se reúnen 10 personas y a cada una se le da como mínimo 10 alimentos. Y bebidas diferentes. Y cada persona dice como mínimo 10 brajot. Y entonces a cada una de esas 10 brajot hay 10 personas que le responden amén. Entonces son como mínimo 100 brajot. Y así se hace hasta 1000 amén, amenim. Lo mismo pasa en el templo, cuando uno Claro. está el Hasán o el rabino, ay, qué rico, el Hasán o el rabino, gracias, dice una braja, toda la congregación contesta amén. Eso Bien. empieza a mover los cielos. Ok, la Torá no menciona con qué frecuencia debemos rezar, ni con qué lenguaje, ni en qué momentos específicos. Esto fue dejado a la discreción de los rabinos. Pero hay cosas, de acuerdo a la Torá, que sí son obligatorias, cosas que lo marca la Torá, no los rabinos. Una, hay que pararse mirando al arca del Ahí. pacto, es decir, a Jerusalén. ¿Dónde está el arca, aunque esté escondida o perdida o nadie sabe o algunos saben y no quieren decir? En Jerusalén. Por eso rezamos mirando a Jerusalén. ¿Por qué? Porque adentro del arca están las tablas que Hashem le dio a Moshe en el monte Sinai. Entonces tenemos que rezar mirando a Jerusalén. Los que viven en Tokio miran al oeste. Nosotros miramos al este, pero los que viven en Tokio miran al oeste, ¿ok? Entonces hay que mirando para el lado donde está el arca. La otra cosa obligatoria según la Torá es rezar por lo menos una vez al día. Y usar una fórmula simple que incluye alabanza, pedido y agradecimiento, así empiezan todas las brajot. ¿Por qué? Porque la alabanza es una herramienta que nos reconecta con Hashem. Hashem es omnipotente, es todopoderoso. Él no necesita de nuestras alabanzas, Él no necesita de nuestros rezos. Pero la alabanza es para nosotros. Al nosotros alabarlo a Hashem es una manera de internalizar y entender a quién le estamos hablando. Así que
No, porque uno dice, pero Hashem no necesita que yo lo rece. No, Hashem no, vos necesitas. Vos necesitas rezar para conectarte con Hashem una vez al día por lo menos. Saber que estás parado frente a Él y que estás hablando con el que te creó y el que creó todo lo que existe. Entonces es una alabanza a Hashem para internalizar de dónde venimos. Después hablamos de pedidos. Los pedidos son una forma de poner en palabras, de articular nuestros objetivos y nuestras aspiraciones. Y le podemos pedir desde lo más chiquitito hasta, siempre los rabinos dicen, no te quedes corta con lo que estás pidiendo. Uno dice, ay, ¿cómo lo voy a molestar a Hashem para semejante estupidez? Para Hashem no existen estupideces. No existe ni grande ni chico. Vos pedí todo lo que quieras pedir. Está todo para todos. Así es. Y el agradecimiento, es el tercer elemento fundamental de todo rezo, agradecer. La palabra agradecimiento en hebreo deriva de la palabra modé o modá, que también implica admitir, aparte de agradecer. Dios nos da la oportunidad, así como la independencia, para desarrollar nuestro potencial espiritual. No es que nosotros, la posibilidad me la da Hashem, yo la agarro, yo la tomo, pero esto tiene un costo, la gratitud, hay que ser agradecido. Entonces, un aspecto esencial de la plegaria, del rezo de la tefilá, es admitir que a pesar de nuestro esfuerzo y nuestro trabajo, no podemos hacer nada sin Hashem. Por eso, un segundito, les puedo volver a mostrar esto. Por eso, esto que yo les regalé a todas es tan importante, porque es una plegaria de agradecimiento. Es fundamental. Yo la leo todo, yo hago mis rezos y no importa, 1, 20, no importa. No hay día que yo no lea esto. Y si no lo leía a la mañana cuando hago mis rezos, lo leo a la noche, porque yo tengo que estar agradecida. ¿Sí? Lo voy a leer para que entiendan de qué se trata. Dice así. El que recita esta plegaria de corazón transformará el atributo del juicio estricto en misericordia y tendrá el mérito de ver milagros revelados por el Creador del universo. Yo agradezco por todo, no lo voy a leer porque es muy largo, agradezco por todo lo bueno que lo doy por sentado. Agradezco que respiro, agradezco que me dejas respirar, que me cuidás, que me salvaste, que agradezco todo. Y también te agradezco por lo malo. Porque aunque yo no vea por qué me lo mandaste, como yo tengo confianza en vos y fe plena, yo sé que vos me la mandás por algo bueno. Me lo mandaste por algo bueno, aunque me duela la fractura. Me lo mandaste por algo bueno. A veces puedo discernir y ver por qué. Yo tenía que parar la locura en la que estaba viviendo. Tenía que parar de hacer 14 cosas al mismo tiempo. Me hizo parar a la fuerza. Bueno, y te acabas de decir con la parshá. Te caes, te paras y ya. Y sigo. Exactamente. Porque ya sé por qué me caí, por ejemplo. Entonces, es muy importante el tema del agradecimiento. Entonces, hago un resumen. Toda tefilá tiene un alabanza, pedido y agradecimiento. Las mujeres estamos obligadas a hacer tefilá, igual que los hombres. Estamos obligadas por la Torá, porque dice que como mínimo tenemos que hacer un rezo por día. No es tanto pedir hacer un rezo por día, es conectarme con Hashem, aunque sea con una braja, con una ya cumplí. Si uno piensa todo lo que Hashem hace por mí, desde que me despierto, porque me permitió despertarme, me permitió ir al baño, me permitió respirar, me permitió sacarme el sueño, me permitió abrir los ojos, me permitió pararme. ¿Cómo yo no le voy a dedicar un ratito de mi día a agradecerle?
A veces yo estoy confiada que hoy no tengo tiempo para rezar tanto. Bueno, no hago todo lo que hago siempre, pero hago las de la mañana. ¿Cómo no le voy a agradecer? ¿Cómo no le voy a dedicar mi tiempo? Es que ser muy egoísta y muy necio de si sé que todo viene de Hashem y me da todas las posibilidades, ¿cómo no le voy a dedicar una brajá, por lo menos? ¿Sí? La diferencia entre el hombre y la mujer es que las mujeres no tenemos tiempo específico, no tenemos horario. Los hombres tienen horarios muy estrictos de cuándo pueden decir el Shema, que no puede pasar la tercera hora desde que salió el sol, entonces se tienen que levantar temprano. Y un montón de horarios tienen, las mujeres no. Por eso no tenemos excusa para no hacer, aunque sea una. No estamos obligadas a cumplir las tefilot que tienen tiempo específico, ¿ok? Siempre puede hacer la mujer tefilá desde el corazón. Si yo estoy en algún lugar y no tengo mi sidur, puedo hacer mi tefilá y rezarle a Hashem y hablar con Hashem. Yo, aparte, Adrianita, tengo una aplicación en el teléfono de tefilot. Entonces, en donde estoy, por ejemplo, hoy me fui a la dermatóloga a hacerme el chequeo anual de la piel y mientras estaba en la sala de espera, como se me había hecho tarde, hice todas las brajot de la mañana, las hice ahí sentada. Las tengo en el teléfono. Em, la mujer no está obligada, pero sin embargo es aconsejable, y siempre que se pueda, hacerlo antes las brajot de la mañana, porque se llaman brajot matinales, hacerlas antes del mediodía. Se aconseja hacerlos antes del mediodía. Algunas hacen unos rezos, otras hacen otros rezos, pero lo que sí se aconseja es arrancar el día con Modani, que la vamos a ver ahora, luego Asher Yatzar, que también vamos a ver ahora, y Netilat Yadayim, que también lo vamos a ver ahora. Son las tres brajot para arrancar el día. Y después, si me da un cachito más de tiempo, es leer el Shema y leer la Amidá. Con eso estoy recontra cubierta, ¿está bien? El Shema y la Amidá también lo puedo hacer a la tarde. Si no tuve tiempo de decir el Shema a la mañana y no tuve tiempo de hacer la Amidá de la mañana, la puedo hacer la Amidá de la tarde, porque los hombres la hacen 3 veces, hacen a la mañana, a la tarde y a la noche. Si yo no hice la de la mañana, la puedo hacer a la tarde. Pero las brajot de la mañana, se me fue la mañana y no las hice y se me fue. Se me fue la mañana. No puedo agradecer que me desperté cuando son las 4 de la tarde. ¿Ok? Ok. De la Amida vamos a hablar más adelante. Ok. Otro dato así como importante. Prohibido rezar frente a un espejo o frente a un cuadro de personas o fotos, porque sería idolatría. Porque es rezar frente a una imagen, aunque sea yo misma. Lo mismo en el templo. Si el Arón HaKodesh, donde está dentro de la Torá, la tela que tiene adelante, tiene bordado de animales, se aconseja no mirar eso, no mirar los animales, se aconseja mirar para abajo. Por eso en general tratan de no bordar, tratan de no poner animales. Ok. Otra indicación. Para rezar se debe cumplir con tzniut, es decir, estar vestido con recato. Que vamos, exacto. Rezar, vuelvo a decir, ¿qué estoy haciendo cuando rezo? Le estoy hablando, le estoy hablando al rey de los reyes. No puedo ir a rezar en bombachi y corpiño, o los hombres en calzoncillo, o en short sin remera. No da, digamos. ¿Cómo se presenta uno ante un juez o ante un rey o al presidente? Uno se viste decentemente. Yo no digo que me voy a maquillar, pero por lo menos yo personalmente ni siquiera rezo en camisón. Al principio sí. Después yo dije, no, me cambio. ¿Con zapatos? Sí, no se puede rezar descalzo. Es muy feo.
tiene cosas cabalísticas muy negativas, estar descalzo y tocar la suciedad del piso con los pies, porque trato de estar pura para rezar. El piso es lo más impuro que hay, está lleno de basura, entonces trato de no tocar el piso con los pies. Por eso en algunos de los rezos, vieron que damos 3 saltitos, es para elevarme del piso, de la impureza. Entonces, los hombres tienen que tener mínimo un short, no en calzoncillos, mínimo tienen que tener puesto un short. Las mujeres pueden rezar en camisón o algo que las cubra. A mí no me da rezar en camisón porque, bueno, porque estoy frente al rey, pero yo al principio sí rezaba en camisón, no destapada. Y si están en la cama, porque hay muchas brajot que uno las dice en la cama, por lo menos cubrirse con la sábana. Es aconsejable buscar un ambiente, un lugarcito en la casa para hacer siempre las brajot ahí. Yo tengo ahí mi lugar. También es aconsejable tener una prenda, un algo que lo usamos para rezar, que las mujeres, que equivaldría al talit de los hombres. Los hombres para rezar se envuelven en un talit. Es lindo, es como que así como me preparo para ir a gimnasia o a yoga y preparo mi alfombrita y mi ropa de gimnasia y mi botellita de agua, bueno, me voy a preparar para rezar. Yo tengo un pañuelo que me lo pongo en el cuello. Antes me lo cubría la cabeza, pero ahora desde que uso peluca no me cubro más la cabeza con el pañuelo. Me lo pongo así en los hombros. No es obligatorio, aclaro. Para vos, Clarisa, cuando veas este video, no es obligatorio. Es aconsejable. ¿Por qué? Porque ayuda a la concentración. Es como empiezo a armar el ambiente de lo que voy a hacer. La tefilá se hace hablando, en voz alta, no gritando, pero no leyendo sin... La palabra tiene que salir de mi boca, aunque sea susurrando, porque lo que uno habla se ¿cómo se dice? Se hace materia. Esa es la palabra, se Materialista. materializa. Entonces lo digo, aunque sea audible para mí misma, aunque sea un susurro, pero tengo que sacarlo de adentro. Porque la palabra dicha es el puente, es lo que une el pensamiento con la acción. Por eso lo digo. Claro, el poder que tiene. El poder del decir que conmueve a la persona. Ok. Y muchos de los rezos también son cantados porque la música eleva al alma, eleva al ser humano. Vieron que muchas veces dice, ay, se calmó la fiera. Sí, hay muchos bebés que se les pone la musiquita suavecita, porque calma, calma. ¿Por qué un bebé se duerme cuando uno le pone musiquita? Tin, 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 tin. Porque calma al alma la música. Obviamente, si uno le pone rock, digamos, la música electrónica y todo, ¿qué le hace al alma? Uno lo excita. La música calma el alma y conecta al ser humano con Hashem. Muchos judíos, que yo me incluyo porque me sale así, se balancean hacia adelante y hacia atrás cuando rezan. En Yiddish este movimiento se llama shukling, que es sacudir. Hay muchas razones, pero la más común se encuentra en el código de la ley judía, en el Shulchan Aruch, que dice que la costumbre de balancearse al leer la Torá es similar a cómo los judíos se sacudieron cuando recibieron la Torá en el monte Sinai. Y esto también aplica a las plegarias. Todos mis huesos dirán, hay uno de los salmos, el 35:10 dice, todos mis huesos dirán, Dios, ¿quién es como tú? Dicen que el rey David, cuando escribía los salmos, era como que tenía convulsiones, se movía constantemente. Entonces, es como una melodía. A mí me sale, yo no puedo rezar sin mover, no puedo, no lo pienso. Es como cuando uno está en un recital y hace así con el piecito o con la mano, a mí me sale. Pero viene de acá, está en el Shulchan Aruch, repito, es como los judíos se sacudieron en el monte Sinai cuando recibimos la Torá,
y también lo del rey David, lo de los salmos. Ok. Em, el hombre reza 3 veces por día, eso ya lo dije. Shaharit, Minjá y Arbit o Mariv. La mujer puede hacer lo que quiera. Y Shaharit, el de la mañana, y Minjá, el de la tarde, el rezo corresponden al sacrificio diario que se hacía en el Beit HaMikdash. Esto no voy a hablar ahora, ni de calendario, ni del Beit HaMikdash. Quiero hablar de los paneas, quiero arrancar por lo menos con, y no está en este archivo. ¿Dónde está? Brajot. Me equivoqué de archivo. Brajot. Ok. Cada braja que hacemos tiene que ir, o en realidad cada acto que hacemos, tiene que ir precedido de la noción de que Hashem es a quien servimos y que Él es el que creó todo, ¿sí? Por eso los sabios pusieron diferentes bendiciones. Antes de comer, antes de beber, después de ir al baño, después de comer. Hicieron diferentes bendiciones de acuerdo a los actos cotidianos que vamos realizando. El rey David dijo que un judío hombre tiene que decir como mínimo 100 bendiciones por día. Uno dice, wow, 100 bendiciones, y sí, los hombres las dicen y dicen muchas más. No, eso me llamó la atención de la ciudad que dijiste, Amenim. Amenim, Amenim. sí. Eso es de decir amén. Ajá, por eso. Pero bueno, claro, en el templo cuántas veces. Pero el hombre con la cantidad de brajot que dice durante el día, son más de 100. Sí. O sea, no hace, ya tiene el Baruch Hashem. Pero aparte, la Amidá, que son 19 rezos, son 19 por 3, ahí ya tiene 51 brajot, solamente con las 3 Amidot. Ok. Hay 3 tipos de bendiciones. Eso lo dije ya una vez. La primera es la bendición de usufructo, es decir, de obtener placer físico, como comer y beber. Hay brajot para comer, para beber, de antes, de después, y eso es de usufructo, estoy usando algo. Brajot por el cumplimiento de preceptos, como por ejemplo prender las velas de Shabbat. Estoy cumpliendo con una mitzvah. Esa es una brajá. Y después están las brajot de alabanza y de gratitud, como por ejemplo los de la mirá, que agradezco y es alabanza pura, o cuando vemos un fenómeno natural, un rayo, un arco iris, hay brajot especiales que se dicen. El último título de, así como general, es cuando me paro, cuando me siento, es me paro en determinadas brajot por la importancia que tiene eso que voy a decir. Es una señal de respeto. Para el Kadish, en general, los ashkenazim a veces no, pero en general para el Kadish uno se para. Cuando se saca la Torá, uno se para. Cuando se guarda la Torá, uno se para. Cuando uno dice la Amidá, uno se para. Y el Kiddush del viernes a la noche, uno se para. Porque los cabalistas dicen que cuando uno está parado, la energía de Hashem fluye mejor en el cuerpo. La energía que nos entra fluye mejor al estar parado. Sin embargo, el Shulchan Aruch dice que el Kiddush hay que decirlo sentado porque uno está más cómodo y se puede concentrar. Pero el Birkat Hamazon y Hamotzi se dicen sentado, eso seguro. Ok. Para hacer el Kiddush siempre se dice la brajá parado, pero uno toma sentado. Uno dice Boré Priya Geffen y para tomar uno se sienta. ¿Ok? Quiero hacer hoy las bendiciones de la mañana, las 3 primeras, y con esto quedamos para la semana que viene. La primera brajá, vamos al Sidur. En el Sidur aparece dicen bendiciones matinales o matutinas. ¿Las tenés ahí? Y el orden es, en general, siempre el mismo. Arrancamos con Modeani. Las mujeres decimos Modá. Al despertar en la mañana, uno inmediatamente debe reconocer y apreciar
la hermosa amabilidad que tuvo Hashem con cada uno de nosotros de devolvernos el alma. ¿Por qué? A la noche, al dormir, un pedacito de nuestra alma, que es la parte de Hashem, la chispita de Hashem, se va al cielo. Y cuando me despierto, ese cachito de alma vuelve. Dios nos devuelve el alma. ¿Por qué? Porque confía en nosotros. Confía en que vamos a hacer algo útil de nuestra vida en este día. Si no, no nos devuelve el alma. ¿Está bien? Nos deja ahí arriba. Y no solamente nos devuelve el alma, nos devuelve un alma refrescada, renovada, porque estuvo con el creador, entonces viene toda rechocha, a diferencia del alma cansada y pesada que subió. Nos devolvió la vida, literalmente. Entonces, por lo tanto, aún en la cama, cuando estoy en la cama, apenas abro los ojos, digo esta frase. Modá, en las mujeres, Modá anile faneja, melejai bekayam, shehezarta, binishmati bejemla, rabá emunateja. Esto quiere decir, agradezco delante de ti, Rey vivo y existente, que regresaste mi alma en mí. Con compasión, inmensa es tu fidelidad. Las traducciones van variando las palabras de acuerdo a la traducción, quién hizo la traducción, pero el concepto es ese, agradecerle a Hashem que me regresó el alma con compasión y que su fidelidad hacia mí, que es fiel a mí, es infinita. Te ofrezco mi agradecimiento, ¿sí? Esta frase no contiene el nombre de Hashem. Por lo tanto, podemos decirla antes de lavarnos nuestras manos. Por eso la puedo decir en la cama, porque no digo Baruch Hashem, no digo nada. Agradezco, no lo nombro Hashem. Entonces lo puedo decir sin lavarme las manos. Es una oración, la primera oración del día que arranco con agradecimiento. Son solamente 13 palabras. Y los científicos descubrieron, oh casualidad, que se necesitan 13 segundos para que al despertar el cerebro se acomode. Oh casualidad. La puedo decir sentada, como la puedo decir mientras estoy acostada. Dicen los médicos que cuando uno se despierta, uno se tiene que sentar en la cama y esperar esos 13 segundos para que se acomode todo el cuerpo. O casualidad, 13 palabras en hebreo, ¿no? Entonces, lo curioso de esta oración es que yo digo es que es tu fidelidad, tu fe en mí es inmensa. Eso es una maravilla, porque es una de las frases más maravillosas que yo leí, porque me está devolviendo la vida a mí. Hashem tiene fe en mí. El tema es, si me despierto a la noche para ir al baño, que esto me lo preguntaron varias veces, y volvés a la cama a dormir, no se dice. Me levanté a las 3 de la mañana para tener ganas de hacer pis, voy al baño, hago pis, vuelvo a cama, no digo Modani, porque no arranco mi día. ¿Okay? Digo Modani cuando no vuelvo a dormir. Después de Modani, me voy al baño. Y lo primero que hago es Netilat. Ok. Mucha gente confunde Netilat con la brajá de Netilat. Netilat es lavado de manos. Y se puede hacer Netilat con brajá y Netilat sin brajá. ¿Por qué me lavo las manos? Relaciono ahora con la parashá de hoy. Impureza. ¿Por qué impureza? Porque hubo ausencia de vida. Cuando mi pedacito de alma subió, yo no estoy completa en este mundo. Me falta un cachito de vida, porque ese cachito de vida, que en realidad es toda mi vida, está arriba. Como tengo ausencia de un cachito de vida, estoy impura.
Por lo tanto, me tengo que lavar las manos. ¿Por qué las manos? Porque la impureza se fija en las puntas de los dedos. Cuando uno... la impureza se fija ahí. Por eso es el lavado de manos. Entonces, dije Modani, me voy al baño y me lavo las manos. Otra cosa importante. Este proceso de Netilat, ahora voy a decir si es con braja o sin braja. Este proceso se basa en el proceso mediante el Cohen, en el Beit HaMikdash, se paraba para servir en el templo y se lavaba las manos y los pies. Según los cabalistas, cuando uno hace Netilat, que ahora voy a explicar cómo se dice, no hay que sacudir las manos. Hay dos instancias de Netilat, de lavado de manos. Uno es para sacarme impureza, como por ejemplo la de dormir. Y la otra es para comer pan, para cuando voy a comer pan. Se puede hacer un montón de veces por día la Netilat, sin decir la brajá. ¿Ok? A la mañana, cuando apenas me despierto y voy y hago Netilat, después de decir, es sin brajá, no digo brajá. Me saco la impureza, no digo la brajá. Tiene que ser con la Se hace, ok. Normalmente se usa lo que llamamos netilatero, que es ese jarrito que tiene dos manijas. ¿Y cómo se hace? Con la mano derecha, todo esto tiene que ver con la Kabbalah, el árbol sefirótico, el lado derecho y el lado izquierdo. Cargo con la mano derecha, es decir, la lleno con la mano derecha, que es lo positivo. Es la Geburá, el Gesed, es el Gesed, es todo el lado derecho. La paso, la jarrita llena, la paso a la mano izquierda, vierto a la mano derecha una vez. Es decir, la izquierda está al servicio de la derecha, ¿sí? Lo negativo está al servicio de lo positivo. Vierto una vez, cambio de mano, vierto a la izquierda, y así 3 veces. Cuando uno no tiene netilatero, puede poner la mano abajo del chorro de la canilla y lo cumple igual. Lo ideal es hacerlo con el netilatero. Lo ideal es hacerlo arriba, así con la mano así, la segunda vez la mano así y la tercera vuelvo así. ¿Por qué 3 veces? Para asegurarme que me saqué toda la impureza. Hay mucha gente que hace 2. Hace la primera y después la segunda. La costumbre, especialmente por los cabalistas, es hacerlo 3. Porque la primera me saqué, pero por ahí quedó algo. Entonces me hago la segunda. Y entonces la tercera lo que hago es me borro todo lo que quedó de la segunda. Entonces, la de la mañana, repito, es sin brajá. Es solo porque me desperté y me saco la impureza. Esto ya lo expliqué. Algunos dicen que uno no debería caminar más de 2 metros de la cama antes de levantarse, antes de lavarse las manos. Por eso mucha gente tiene una fuente al lado de la cama, como una palangana y un netilatero al lado de la cama, para hacerlo antes de caminar. Pero bueno, esas son costumbres. Los cabalistas también apoyan la jarra cargada con la mano derecha, para que la derecha no sirva a la izquierda. Es decir, cargo con la derecha, la apoyo y la agarro con la izquierda. Lo derecho representa Gesed, que es la bondad, lo izquierdo representa Din, el juicio, lo duro. Por eso los órganos importantes y reproductivos están en el centro. Ahí está, Tiferet. Acá tenemos una especialista en Kabbalah. Estamos en Tiferet, en el Omer. Esto tiene también que ver con que tratamos de empezar todas las cosas por la derecha, de ponernos los zapatos con la derecha, empezamos por el pie derecho, cuando me baño trato de bañarme, el primero lavarme la parte derecha, el brazo derecho, después el izquierdo, la pierna derecha, después la izquierda. Cuando me maquillo primero el derecho y después el izquierdo. Tiene todo que ver con esto de la Kabbalah.
Entonces, si la netilat es para sacar impurezas, como para el despertar, o al salir del baño, que también es impureza, o al salir del cementerio, que también es impureza, son 3 veces alternadas, ¿ok? Solamente se hace 3 veces seguidas, pero lo bueno, se aconseja girar la mano, pero 3 veces seguida en una mano y 3 veces seguida en la otra, es solo para la bendición de Amotzi, que es cuando voy a comer pan. Si no, no, siempre es alternado. ¿Y para Shabbat también? Sí, sí. Si yo voy a hacer la bendición de Amotzi, yo tengo que, la bendición de Amotzi es para comer pan. Antes de comer pan, yo estoy obligada a hacer Netilat Yadayim. Es decir, me tengo que lavar las manos Y en Amotzi, ¿cuál antes. mano Ahí va. tiene? Espérate. Amotzi no es eso. Amotzi es la braja del pan, Sí, cuando sí. voy a comer el pan. Sí, correcto. La bendición, esto es, piénsenlo desde la limpieza. Me lavo las manos antes de comer. ¿De dónde sale que me lavo las manos antes de comer? Sale de acá, sale de la Torá. Antes los egipcios, los vikingos, nadie se lavaba las manos antes de comer. Eso sale de la Torá, lavarse las manos antes de comer. Entonces, me lavo las manos. Voy a comer pan, hago 3 veces una mano, 3 veces la otra. Y dicen Por los... eso, Y por eso el después, Shabbat es así. claro, Shabbat y todas las fiestas, antes de comer el pan, voy y hago el lavado de manos y digo la brajá al Netilat Yadayim. ¿Está bien? No digo la brajá a la mañana cuando me levanto y me saco la impureza. Después la digo siempre. Va, casi siempre. Después ahora lo vamos a ver. Por ejemplo, cuando salgo del cementerio, que es una impureza, no digo la brajá al Netilat Yadayim. ¿Está bien? Cuando yo me lavo las manos cuando salgo del baño, normalmente no hago netilat. Hago netilat, pero no digo netilat cuando salgo del baño. Cuando salgo del baño digo la otra vieja, digo ayer y atzar. ¿Ok? Entonces vamos por orden. Y lo que dicen los cabalistas es que no hay que hacer así. No hay que sacudirse las manos, sino hay que quedarse así para hacer la brajá. Porque si no, uno está desperdiciando la brajá que uno dijo. Ok. Después de lavarse las manos, después de que dije Modani, y después de que me lavé las manos y estar en un estado adecuado, me puedo sentar a decir las bendiciones que tienen el nombre de Hashem. ¿Ok? Entonces, con las manos mojadas y sin sacudirlas, pongo las manos a la altura de los ojos y se dice la bendición. La bendición es Baruch atah Amonai Elokeinu melech haolam asher kitshanu b'mitzvotav etzivanu al netilat yadayim. Quiere decir, bendito eres tú Hashem, Dios nuestro, Rey del mundo, del universo, que nos ha santificado con tus preceptos y nos ordenó respecto al lavado de manos. Es decir, es una orden de Hashem hacer netilat. ¿Ok? Después, recién de que dije la brajá, bajo las manos y me seco las manos. Si dije Netilat para hacer después otra brajá como las de la mañana, las que vienen ahora, o la de comer pan, la de Amotzi, la costumbre es no hablar entre que hice Netilat y Amotzi. ¿Por qué? Porque el tema es del Netilat y Adaim. Cuando digo la braja, este es el sentido, cuándo sí y cuándo no. Cuando yo voy a seguir con otra baraja, como las brajot de la mañana, o decir el Shema, o decir la Midá, o voy a rezar al Kotel, si yo voy a seguir con una braja, no hablo entre que hice Netilat y la brajá que sigue. ¿Se entiende? Si voy a hacer Amotzi, hago Netilat Yadayim, me lavo las manos, hago la brajá de Netilat Yadayim, del lavado de manos, vengo a la mesa, hago Amotzi y después de tragar un pedacito de pan, recién ahí puedo hablar. Antes de lavarse las manos a la mañana, cuando me levanto, dije Modani y me voy al baño a lavarme las manos. Es como automático. Me voy al baño,
No hay que tocarse la boca, los ojos, la nariz, ni cualquier otra parte del cuerpo que tenga una abertura. ¿Está bien? Tampoco debería tocarse comida o bebida o ropa. Entonces, en la mañana, después de decir Modani, te levantás, vas al baño, haces el lavado ritual de manos 3 veces alternadas sin pronunciar ninguna bendición. ¿Está bien? Porque no voy a hacer una braja después. No digo nada. Voy a hacer pipí, no digo ninguna braja. Exacto. Entonces, esta cosa de 3 veces alternadas sin bendición se realiza cuando hay impureza, cuando estoy sacando algo impuro, o cuando se cortó algo con lo que había vida, o se cortó la energía. Por ejemplo, al levantarme de la cama, antes de salir del baño, antes de cortarme las uñas o el cabello, perdón, después de cortarme las uñas o el cabello, después de sacarme los zapatos con las manos. Decir, después de salir de un cementerio, cada vez que hay impureza, hago el lavado de manos sin brajá. 3 veces alternadas, porque no voy a comer pan, y sin brajá. Cuando te cortas, sí, porque estás cortando la energía. Y las uñas lo mismo. Cuando uno se corta el pelo, se corta las uñas, debería uno hacer netilat sin brajá, porque estás cortando la energía. Ok, viene la tercera y la última que enseño hoy, que es Asher Yatzar. Con esta bendición, Asher Yatzar, agradecemos que el cuerpo funciona bien. Todos los sistemas del cuerpo. La voy a leer para que se entienda de qué estoy hablando. La voy a decir en hebreo y después la voy a decir en castellano. Baruch אתה Adonai Eloheinu melech haolam, אשר יצר את האדם בחוכמה, וברא בו נקבים נקבים, חלולים חלולים, גלוי וידוע לפני כיסא כבודיך, שיסתם אחד מהם ויפתח אחד מהם, אי אפשר לקיים אפילו שעה אחת. Baruch אתה Adonai רופא כל בשר ומפעיל לעשות. ¿Qué dice esta brajá? Traducción más o menos dice: Bendito eres tú, eterno Hashem, nuestro Rey del universo, que ha creado al hombre con sabiduría, que ha creado muchos orificios y cavidades. Es evidente y conocido ante el trono de tu honor que si uno de esos orificios se cerrara o se abriera uno de ellos, no sería posible existir ni siquiera una hora. Bendito eres Hashem, el que cura todo cuerpo y actúa milagrosamente. Si se me cierran los orificios de la nariz, no puedo respirar, me muero. Si se me cierra la boca, no puedo comer, me muero. Si se me cierra el ano, no puedo desechar el desecho de mi cuerpo, me muero de una infección. Y así sigo. Todo orificio que se abre y se cierra y deja de funcionar, pone en peligro de muerte al ser humano. Esta oración, por más, uno lo da por sentado. Yo me levanto y hago pis. Sí, flaca, pero ¿Qué tal que no? ¿y si se te cerró y no fuiste? Entonces, uno lo da por sentado, pero uno tiene que agradecerle a Hashem el milagro, la magia, lo que es el cuerpo humano, que se abre y se cierra todo cuando tiene que abrirse y cerrarse, no en cualquier momento. Si se abre en cualquier momento, me hago pis en la calle, o se hizo caca el bebé porque todavía no lo sabe manejar, o una persona grande, está enfermo. Uno no lo tiene que dar por sentado, ¿ok? Entonces, con esta bendición agradecemos que el cuerpo funciona bien, todos los sistemas del cuerpo. Está escrito que es la braja más importante como remedio para todas las enfermedades. Se dice con concentración y lentamente, y se dice cada vez que uno va al baño, no solamente cuando uno hace popó, también cuando uno hace pipí. Al principio yo la tenía en el teléfono. Después me compré, porque lo conseguí en Israel y sé leer hebreo, un cosito que lo tengo al lado de la puerta del baño. Ahora, después de tantas veces decirlo por día, ya me la aprendí de memoria. Pero la que lo quiere decir, puede agarrar el teléfono, tenerlo escrito, impreso en un papelito. Lo mismo que Modani. Modani son 13 palabras.
Si uno no se la sabe de memoria o no tiene el sidur a mano, lo puede escribir en un papelito, dejarlo al lado de la mesita, en la mesita de luz al lado del velador. Suena el teléfono, el despertador o lo que sea, agarro el papelito y lo leo. Después uno se la aprende de memoria. Pronunciar esta braja de Asher Yatzar es como un amuleto, una segulá, para la salud personal. Y también se puede hacer pensando en la recuperación, en la sanación de algún enfermo. Entonces, retomo la mañana, hago modani en la cama, me levanto sin decir nada, me voy al baño, hago netilat, lavado de manos, sin decir la brajá. Recuerden que netilat no quiere decir brajá. Netilat es lavarse las manos. Hago netilat sin decir la brajá, porque me saqué la impureza. Hago pis. Hago pis y ahí vuelvo a hacer el lavado de manos, también sin bendición, porque estoy impura. Me toqué una parte del cuerpo impuro, toqué impureza, toqué pis o toqué caca. Estoy impura. Entonces, me vuelvo a hacer netilat, sin brajá, porque hablo de impureza. Salgo del baño y digo Asher Yatzar. Lo haces por fuera del baño. No, ninguna brajá se puede decir adentro del baño. Ninguna. Entonces, para decir Asher Yatzar, tengo que salir del baño. Y después viene cuando me dispongo a hacer mis brajot de la mañana, ahí hago netilat yadayim, preferentemente en la cocina y no en el baño, porque en el baño no puedo decir brajá, preferentemente en la cocina, porque voy a decir una brajá. Voy a decir el nombre de Hashem. Es la primera. Bueno, en realidad es la segunda, porque la primera es Asher Yatzar, que la dije afuera del baño, porque tiene el nombre de Hashem. Entonces no puedo usar el nombre de Hashem en un lugar impuro. Cuando me dispongo a hacer las brajot, mis rezos de la mañana, me vengo a la cocina, hago netilat, digo la braja de netilat yadaim, que me ordenó el lavado de manos, y sin pronunciar palabra me voy a mi rincón, agarro mi sidur y empiezo con mis brajot. Y digo la primer braja y después veremos cuáles son. ¿Hasta ahí va bien? Ok, esas son las tres primeras. La que no hace nunca nada, le sugiero que haga la primera, Modani, que es muy potente, porque agradezco estar viva. Todo lo demás, después también agradezco, son importantes, agradezco que me lavo las manos, agradezco que hago pis, agradezco un montón de agradecimientos, pero fundamental es que estoy viva, que Hashem decidió darme una nueva oportunidad para hacer algo útil de mi vida y algo importante en este día. Les sugiero que se escriban las 13 palabritas, que las pongan en la mesita de luz o el teléfono. Hay un montón de aplicaciones, la que quiere después me pregunta cuáles son las aplicaciones de Tefilot. Están en castellano, están en hebreo y están en fonética. Así que son fáciles, son, no sé si gratuitas o por $2 una sola vez, algo ridículo lo que se paga, pero son muy útiles tenerlas en el teléfono. Bueno, hasta acá llegamos hoy. Como Bueno, voy a ir a Argentina, la semana que viene vieron que nuestras clases son lunes de por medio, pero como no voy a estar el 12 porque viajo y no puedo dar clase por Zoom el 12 porque voy a estar en el aeropuerto, la semana que viene, que es lunes 5, voy a dar clase presencial. Y voy a hablar de las para allá de la semana, que no me acuerdo el nombre, porque todavía no la preparé, y voy a arrancar con el resto de las bendiciones matinales. Son todas las cosas que agradezco. Así que les sugiero que el lunes que viene, por Zoom o en forma presencial, traigan el Sidur porque lo vamos a usar. Sí, Esther. el lunes es el cumpleaños de mi nieto, así que no creo que esté en Bueno, este horario. pero yo la grabo. Ahora voy a mandar el link a todas las que no pudieron venir hoy, así que después la podés ver para no perderte cómo son las brajot. Y el significado, cada Bueno, cosa tiene un significado importante. Así que, bárbaro. bueno, Muchas que tengan gracias. muy linda semana. Nos vemos. Gracias, gente. Chau. Chau, chau.